nuevamente. Hoy vamos a tener un tema muy importante acerca del estudio. ¿Qué tan importante es el estudio para dar el fuerte pregón, el último llamado a la iglesia en nuestros días? Pero primero vamos a tener una palabra de oración. Señor Jesús, te queremos dar gracias por este sábado, Señor. Mira que he aquí un grupo de tus hijos adultos. Dice: en sus esfuerzos por prepararse para ser colaboradores de Dios, frecuentemente los hombres se colocan en situaciones que los inhabilitan para ser moldeados y plasmados como el Señor quisiera, de esa forma. Como sucedió con Moisés. Muy interesante el tema de Moisés. No les encuentra la semejanza divina. Al someterse a la disciplina de Dios, Moisés se convirtió en un vaso santificado a través de la cual pudo trabajar el Señor. No vaciló por su camino, sino por el camino del Señor, aunque llevaba por senderos extraños aún no trillados. Escuchen lo que dice aquí. No fueron las enseñanzas de las escuelas de Egipto las que capacitaron a Moisés para triunfar sobre sus enemigos. ¿Cómo dice? No fueron las enseñanzas de las escuelas de Egipto las que capacitaron a Moisés para triunfar sobre sus enemigos. Entonces, ¿qué fue? Si no fue una fe permanente, una fe firme, una fe que no fallaba frente a las más angustiosas circunstancias. Moisés actuaba como viendo al invisible. Bien, ¿qué hubiese pasado si Moisés hubiese dicho: bueno, yo estudié y Dios no necesita dirigirme porque yo sé ya qué hacer? ¿Creen ustedes que Moisés hubiese hecho la voluntad de Dios? Claro que no. Sigue diciendo, siguiente. Next. Sigue diciendo: Dios no busca hombres de educación perfecta. El Señor quiere que hombres que aprecien el privilegio de ser obreros suyos, que aprecien ¿el qué? El privilegio de ser obreros suyos. No cualquiera tiene este privilegio. Que lo honren con una obediencia absoluta y sus requerimientos, sin tener en cuenta teorías previamente incalculadas. Muchos que buscan eficiencia para la elevada obra de Dios, perfeccionan su educación en las escuelas de los hombres, encontrarán que han fallado en aprender las lecciones más importantes que el Señor quiere enseñarles. Al descuidar someterse a los llamados del Espíritu Santo, al no vivir en obediencia a los requerimientos de Dios, su eficiencia espiritual ¿qué? Se debilita. Al ausentarse de las escuelas de Cristo, han olvidado el sonido de la voz del Maestro y Él no puede dirigir su rumbo. Los hombres pueden adquirir todo el conocimiento del mundo que un ser humano puede impartirle, pero Dios requiere que ellos, una sabiduría que aún mayor, como la de Moisés. O sea, estudiar en la escuela no es suficiente para tú dirigir la obra de Dios. Requiere que tú te dejes guiar por Dios. Como Moisés, deben aprender mansedumbre. ¿Qué deben aprender? Mansedumbre, humildad de corazón y desconfianza de sí mismos. Palabra muy importante para seguir en los caminos de Dios. Sigue diciendo: nuestro propio Salvador, soportando la prueba por la humanidad, reconoció que por sí solo no podía hacer nada. Incluso el mismo Jesús necesitaba del Padre para poder llevar su obra a cabo. Sigue diciendo: debemos también aprender que no hay fuerzas en la humanidad sola. El hombre llega a ser eficiente solamente cuando él es participante de la naturaleza divina. Miren, nos pasa que a menudo estudiamos y tenemos un buen sueldo. A muchas personas les pasa eso.
y luego dicen como, yo voy a la iglesia y todo, pero como que yo voy a comprar esto porque yo tengo mi dinero, como que no consultan a Dios para nada porque ellos tienen su dinero. Pero Dios quiere Dios quiere que seamos humildes como Moisés y también que dependamos 100% de Jesús, no de nuestro trabajo. Bien, siguiente. Esta cita de Ellen G. White la encontramos en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 177. Y dice, debido a que el tiempo es breve, deberíamos trabajar con diligencia y doblada energía, o sea, con la doble de energía deberíamos trabajar hoy en día. Quizás nuestros hijos nunca puedan entrar a la universidad, pero pueden obtener una educación en ramas esenciales del saber, a la que podrán recurrir con el fin de darle un uso práctico. A la vez que cultivan su mente y emplean bien sus facultades, muchos jóvenes que han cursado estudios universitarios no han obedecido esta verdadera educación, de la que puede valerse con fines ¿qué? Con fines prácticos. Pueden decir que han conseguido un título universitario, pero en realidad no son más que unos ignorantes con un diploma. Y les explicaré por qué. Miren, la educación en este mundo no te capacita para tú ser completamente independiente. Porque, ¿qué te dicen en la escuela? Estudia, saca buenas calificaciones, ¿para qué? Para que en el futuro tengas un empleo. Nunca te dicen, con eso tú vas a tener tu empresa, vas a ser súper dependiente. Un ejemplo, un doctor hoy en día. ¿Tú crees que un doctor puede decir por sí mismo, mira, esta medicina te vamos a dar? No, el doctor tiene que regirse por los requerimientos de alguien que está mucho más arriba. Entonces, al final del día, una persona estudiada y con maestría y todo eso, no puede ser 100% libre, por así decirlo. Una pregunta. A medida que vamos avanzando a la llegada de Jesús, ¿creen que el propósito de servir a Dios será más fácil o más difícil? Será más difícil porque habrán más barreras en el camino. Entonces, lo que Dios nos está invitando es a que tengamos una vida más práctica. Bien, siguiente. Vamos a ver cómo fue educado Juan el Bautista. Muy interesante. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 76. Dice, en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación en las escuelas rabínicas le habrían arruinado su obra. Veamos por qué. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Él le llamó al desierto, para que aprendiese la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Es muy interesante lo que estamos estudiando aquí, porque ¿quién fue Juan el Bautista? Fue el más grande de los profetas. Y qué interesante que no visitó la escuela para hacer eso. Ahora bien, con eso no estoy diciendo que no vayan a la escuela, sino que tenemos que tener en cuenta que si en ese tiempo habían algunos líderes que estaban corrompidos, que por esa razón no fue llevado a la escuela, tenemos que también tener cuenta hoy en día, porque no podemos decir que somos mejores que ellos. Siempre ha habido cosas buenas y cosas malas. Bien, siguiente. Siguiente. Bien, veamos esta sí nos interesa, la educación de Jesús. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, o sea, seamos imitadores de Jesús. Veamos qué nos dice en el Deseado de todas las gentes, página 50. Dice, el niño Jesús no recibió instrucciones en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. ¿Qué fue su madre? Su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. ¿Qué les parece? Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba las instrucciones que podían obtenerse de tales fuentes,
porque Dios era ¿qué? Dios era su instructor. Es increíble que hoy en día los que deberían dar la verdadera educación deberían ser los padres, como fue con Jesús. Pero hoy en día, tristemente, tanto el padre como la madre están trabajando prácticamente día completo. Ahora bien, ¿quién está enseñando a nuestros hijos? La escuela y ¿quién más? Las redes sociales y la televisión. Y no es casualidad que hoy en día la juventud está como está, porque los padres no le están dedicando el tiempo necesario. Bien, siguiente. Sigue diciendo, todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra. ¿Mediante qué? Mediante su palabra. Los ángeles se nos acercarán. Nuestro intelecto se fortalecerá. Nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros efectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se posterna asombrado, el alma se vigoriza, poniéndose en contacto con el Ser infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales y también espirituales. Se forma mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. ¿Qué les parece? Vamos a la siguiente. Bien, ahora bien, ya que estudiamos cómo fueron enseñados tanto Juan el Bautista como Jesús, como Moisés, ahora bien, ¿qué se debería enseñar en las escuelas? Veamos qué nos dice Elena White en cuanto a esto. Se encuentra en la Educación Cristiana, página 324. Dice, diversas industrias deben instalarse en nuestros colegios. La instrucción industrial debe incluir teneduría de libros, o sea, hacer libros, la carpintería y todo lo que abarca la agricultura, muy importante. Deben hacerse preparativos para enseñarse los trabajos de herrería, pintura, zapatería, arte culinario, panadería, lavandería, surcidos, dactilografía e imprenta. Deben dedicarse a ese trabajo de adiestramiento, toda facultad que disponemos, para que los alumnos puedan salir preparados para los deberes de la vida ¿qué? De la vida práctica. Siguiente. Deben darse a los estudiantes una educación práctica en la agricultura. Estos serán de valor inestimable para muchos en sus trabajos futuros. El adiestramiento obtenido en derribar árboles y cultivar el suelo, así como en los ramos literarios, es la educación de nuestros jóvenes que deben procurar. La agricultura dará recursos para el sostén propio. Otras actividades adaptadas a diferentes estudiantes pueden también llevarse a cabo, pero el cultivo de la tierra impartirá una bendición especial a los obreros. Debemos preparar de tal manera a los jóvenes que se deleiten en el cultivo del suelo. A ver, muy bien, ¿y por qué Elena White está diciendo todo esto? ¿Para prepararnos para qué? Sabemos que vivimos en tiempos muy difíciles y muy pronto vendrá lo que es ¿qué? Lo que es la era dominical. Entonces, antes de que vengan esos eventos, nosotros tenemos que tener una vida práctica ya establecida. Por eso Elena White nos está diciendo que tengamos una vida práctica, tanto en el cultivo como en todas las quehaceres del hogar. En este momento es el momento exacto para empezar esta vida práctica y así prepararnos para el futuro. Que el Señor nos bendiga.